Los colombianos elegirán a un nuevo presidente de la República. ¿Y cómo ha sido la elección de los mandatarios desde hace más de 150 años hasta nuestros días? Aquí se lo explico. Las personas que tienen inscrita su cédula simplemente se acercan a un puesto de votación y depositan su sufragio. Si en una primera vuelta ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se pasa a una segunda vuelta. Pero no siempre fue así. Hace muchos, pero muchos años se elegía a los presidentes de una manera muy distinta. Desde la conquista española hasta nuestra independencia en 1819 el sufragio era muy restringido. Solo tenían ese derecho los hombres blancos que hicieran parte de las élites. Las mujeres, los indígenas y los esclavos no podían votar. En 1821, 2 años después de nuestra independencia, se redactó una constitución que no cambió mucho las cosas, pues igualmente solo votaban los hombres con un grado de educación aceptable, que además tuvieran propiedades y por supuesto que pagaran impuestos. ¿Y cómo era el sistema electoral por aquella época? Se llamaba voto indirecto, porque el presidente y otros gobernantes no eran elegidos directamente por los ciudadanos. Primero, las personas votaban por unos representantes llamados electores y luego dichos electores elegían al presidente. Este modelo electoral era utilizado en aquellos tiempos en España y Francia. Luego, una nueva constitución en 1830 definió que en la Nueva Granada solo podían votar los hombres libres, es decir, no podían ser esclavos, debían ser mayores de 21 años, ser casados y tener propiedades. Ya hacia 1843 se mantuvieron las anteriores condiciones para votar, pero se agregó la condición de que los hombres que quisieran hacerlo debían tener propiedades cuyo valor fuera superior a los 300 pesos y ganar al menos 150 pesos al año. Y aquí hay un dato clave. Por las restricciones sociales y económicas que se imponían en aquella época, solo podía votar el 5% de las personas que residían en nuestro territorio en aquellos tiempos. Y en 1851 llegó un cambio importante. La esclavitud fue abolida. La nueva Constitución de 1853 estableció el sufragio universal masculino, es decir, permitía votar a todos los hombres mayores de 21 años, sin importar si eran casados, ricos o de otra condición social. Los hombres negros libres podrían participar por primera vez en las elecciones. Pero hubo otros cambios trascendentales. Hasta 1853 el voto era público, o sea, se conocía por quién votaba cada persona. A partir de ese año el voto fue secreto y se introdujo el voto directo, es decir, que quienes votaran elegían directamente a un candidato y el primer presidente en ser elegido con este nuevo sistema fue el conservador Mariano Ospina Rodríguez. Mediante el voto directo o voto popular, además del presidente, se eligieron el vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, a los gobernadores, senadores y representantes. Por aquellos años ya se utilizaban urnas de madera donde los votantes depositaban sus votos ante la presencia de jurados, 5 principales y 5 suplentes. En cada urna no podían votar más de 400 personas. Pero en 1863, luego de una guerra civil, cambiaron otra vez las cosas. Nuestro país ahora se conocía como los Estados Unidos de Colombia. Las provincias ahora eran estados. Y la elección del presidente ya no era por voto popular, sino por un voto de cada estado y ahí se elegía al nuevo mandatario. Esta situación se mantuvo hasta 1910, cuando una nueva constitución revivió la elección presidencial por voto directo, o mejor dicho, por el voto popular. ¿Y cuáles han sido los periodos o tiempos de mandato de los presidentes en Colombia? Pues estos han sufrido varios cambios. En la Nueva Granada, los presidentes podían gobernar 2 años. En la Constitución de 1886 este periodo se amplió a 6 y ya en 1910, con una nueva Constitución, ese periodo fue recortado a 4 años, que permanece hasta nuestros días. En 1954, tras una larga lucha, las mujeres por fin lograron el derecho de elegir y ser elegidas y acudieron por primera vez a las urnas en 1957. Y ese mismo año comenzó a utilizarse un sistema tan singular como incómodo. Toda persona luego de votar debía introducir su dedo índice en un frasco o recipiente que contenía una tinta indeleble para demostrar que ya había votado y no intentara hacerlo otra vez. Dicho sistema de la tinta se usó hasta el año 2007.
En 1975 el presidente Alfonso López Miquelsen reformó la Constitución y redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años. Es decir, las personas mayores de 18 años ahora podían votar. En las elecciones presidenciales de 1990 se utilizaron por primera vez los tarjetones que incluían a todos los candidatos. Desaparecieron para siempre las papeletas que los partidos políticos les daban a los electores con los nombres de los candidatos. En la Constitución de 1991 se introdujo nuevamente la figura del vicepresidente, lo que permitió que cada candidato participara en las elecciones con un compañero de fórmula. Y esa Constitución del 91 creó la segunda vuelta. Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los votos, los colombianos vuelven a las urnas. Aquí participan los dos candidatos con mayor votación. ¿Y cuáles han sido las elecciones presidenciales que han pasado a la historia? En 1958, luego de varios años de violencia política entre liberales y conservadores que se agudizaron con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y luego de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, surgió el llamado Frente Nacional, en la que liberales y conservadores se alternaron el poder en la presidencia entre los años 1958 y 1974. Simplemente los candidatos eran elegidos por mutuo acuerdo. La noche del 19 de abril de 1970, los colombianos se acostaron con unos resultados que daban como ganador al general en retiro Gustavo Rojas Pinilla. A la mañana siguiente, el gobierno dio como ganador al conservador Misael Pastrana Borrero. Rojas Pinilla y sus seguidores denunciaron por años un fraude que se discute hasta nuestros días. El 19 de julio de 1994, precisamente el hijo del presidente Misael Pastrana, Andrés Pastrana Arango, perdió las elecciones frente al liberal Ernesto Samper Pizano. Pero con el correr de los días estalló un escándalo y surgieron denuncias que a la campaña de Samper Pizano ingresaron dineros del cartel de Cali. Por aquellos días y hasta hoy, Ernesto Samper Pizano ha dicho que si esto ocurrió, fue a sus espaldas. Lo cierto es que este caso, conocido como el Proceso 8000, llevó a la cárcel a ministros, congresistas, políticos y a personalidades de la vida nacional. A lo largo de nuestra historia se han elegido 61 presidentes de la República. Tomás Cipriano de Mosquera y Rafael Núñez han sido los más reelegidos en 4 oportunidades cada uno. Colombia ha sido uno de los países con una de las mayores tradiciones democráticas de la región. A pesar de muchos problemas y dificultades, los colombianos vuelven cada 4 años a las urnas, lo que demuestra que nuestro sistema ha funcionado y que de seguro dará garantías a quienes elegirán al nuevo presidente de la República de Colombia.